Vamos a dar comienzo a nuestra presentación del libro El 20 Mexicano, Lecturas de un Siglo. Un libro coordinado por Carlos San Juan Victoria, que se encuentra en el otro extremo de la mesa, y que va a ser comentado por Víctor Jiménez. Este libro es un trabajo colectivo de un grupo de investigadores de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el libro en conjunto, aunque abarcan temas, periodos muy distintos de lo que se conceptualiza como la historia contemporánea de México, que es básicamente la segunda mitad del siglo XX y un poquito antes, como los prolegómenos, la introducción a este periodo. Contiene una propuesta metodológica, una propuesta historiográfica, de enfoque historiográfico, que unifica el conjunto de los trabajos y que se ilustra a través de esta diversidad de temas, de periodos, de problemáticas que son reflexionadas al mismo tiempo que se hace historiografía sobre ellas. Es una nueva propuesta historiográfica que se presenta, que ya hemos venido presentando a través de varios libros que hemos estado publicando de este grupo de investigadores. Este es el más reciente, pero hemos publicado otros, incluso de algunos de estos investigadores, intentos de reconstrucción histórica en forma novelada, como son las novelas de Francisco Pérez Arce, pero también de ensayo, de análisis, de reflexión sobre nuestro presente a partir de esta perspectiva reconstructiva, digamos, de lo que es la historia contemporánea de México. Bien, los comentarios van a mostrar estas características, estas virtudes de esta nueva propuesta. Entonces dejo la palabra a Víctor Jiménez. Me da mucho gusto estar aquí a invitación de Carlos, y después de haber leído su libro, que entiendo recoge los trabajos presentados en un diplomado en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que tuvo lugar en el 9. Ok. Y bueno, el hilo común es el siglo XX, pero la temática no puede ser más variada, y eso es muy enriquecedor. Me parece que los trabajos, yo que me dedico a una especialidad casi esotérica, que es la historiografía de la arquitectura, naturalmente los textos más especializados son los que más me atraen. Los dos que abren, uno, Nación y Patria, de Carlos Monsiváis; el segundo, La cultura social mexicana a mediados del siglo XX, de José Joaquín Blanco, me parecen los más ajenos a la historiografía que yo aprecio. Es decir, son demasiado laxos, y en mi opinión les haría falta un rigor académico que, quizá por la procedencia más o menos entre el periodismo y la literatura de sus autores, no consideraron necesario nunca adquirir. Por lo demás, quizá el de Monsiváis tiene una estructura más articulada, mejor lograda que los artículos largos que normalmente le conocemos. Pero sí no deja de ser finalmente un divertimento
si lo pusiéramos en términos musicales. Parece que el propio Monsiváis, por lo que me decía Carlos, lo reelaboró a lo largo del tiempo. El de José Joaquín Blanco me parece que es realmente de divulgación de un nivel periodístico que creo que contribuye muy poco a los debates de cualquier tema. Y en el caso que él aborda la cultura social, la verdad se termina de leer y uno no sabe qué dijo. En cambio, ya los más especializados, por ejemplo, el que sigue, El PAN y la movilización de la derecha en el siglo XX mexicano, de Tania Hernández Vicencio, resume bien percepciones que todos hemos tenido de la evolución política de México en los últimos 30 años, el PRI tardío y el PRI, y el PAN temprano, que esperemos que además ya sea tardío igualmente, que ya termine su ciclo, y no para que regrese, pero no sabemos. Pienso yo que desde luego es interesante el análisis que hace el paso de este PAN doctrinario de los Gómez Morín tradicional, con esta vocación, tanto se ha dicho para la oposición, que había hacerse la pregunta si estaba realmente decidido a conquistar el poder en algún momento, y en todo caso esta generación, la de Gómez Morín, va quedando atrás, y serán otro tipo de personajes como Luis Álvarez, por ejemplo, un ya muy veterano militante, quien tendrá la habilidad, pese a que el protagonismo se le da un poco a los empresarios y tal, lo cual es cierto, pero tendrá la habilidad de establecer una interlocución con el PRI, de un PRI que está deseando justamente convertirse en el PAN, ¿no? Entonces, ¿para qué convertirse en el PAN si ya está patentado y ya está circulando por las calles? Es mejor simplemente hacerle la parada y subirse a ese vehículo. Este tipo de confluencia, no es que, digamos, lo que dice Tania Hernández Vicencio es que hay un abandono del nacionalismo por parte del PRI, mientras que el PAN tenía desde sus orígenes algo que también todos conocemos, una especie de visión hacia el exterior con dos metas: o convertirse en una nación dentro del molde español, digamos, reivindicar un nacionalismo pintado de español, porque los orígenes históricos, etcétera, siempre viendo el indigenismo como un peligro y el criollismo como una salvación, o otro PAN, que es quizá el PAN norteño, no sé si lo dice explícitamente, no recuerdo, con la mirada puesta más hacia Estados Unidos, que sería, digamos, el PAN neoleonés, cuyo modelo del otro lado de la frontera a nadie se le oculta desde hace décadas. Y justamente en esta vocación, a pesar de su nombre poco nacional del PAN, con la mirada puesta en el extranjero desde sus orígenes, el PRI tendría la posibilidad de establecer esa interlocución o esa confluencia que tendrá un operador clave dentro del PRI, según la autora, que es Carlos Salinas de Gortari. Como todos sabemos, es el que más convence al PAN, aparte de que necesitaba el apoyo del PAN para legitimarse después del fraude del 88, pero también encuentra la utilidad de compartir un único proyecto de nación con un partido que ya en ese momento no se diferencia en absoluto del PRI. Hay que recordar que quien restablece relaciones con la Iglesia, por ejemplo, una gran reivindicación histórica del PAN, es justamente el PRI de Salinas de Gortari. Y yo creo que esta confluencia, después de todo, personajes como Vicente Fox nos ahorran esfuerzos teóricos de demostrar esa confluencia cuando sabemos que lleva varias semanas llamando a votar por Peña Nieto. No se necesita argumentar mucho, se hace una nota de pie de 2 líneas y se dice, pues, ¿para qué perdemos tiempo con esto, no?
El otro artículo que quiero comentar, hay algunos otros que no me siento muy capacitado para comentar y voy a irme deliberadamente en desorden, aparte de que algunos me los dedicaré. Pero me parece en particular interesantísimo el que se llama La Luna y el Corazón, la cultura rebelde del 68. Francisco Pérez Arce hace una revisión que no pudo ser más oportuna, y si lo está haciendo en el 2009, francamente tenía bola de cristal, de la cultura que produce, la cultura juvenil que produce el movimiento del 68. Para haber sido pronunciado para haber sido la conferencia pronunciada en 2009, les digo cómo se llama el último capitulito, y dirán ustedes que me darán la razón de que es profético. Se llama El muro y la Internet. La cultura juvenil ahora está abocada, dice él en 2009, a Internet. ¿Qué es lo que él dice? Bueno, la luna se refiere a nuestro astro, a la que llega Armstrong, la conquista de la luna en un momento de optimismo tecnológico, cuando la cultura general está entusiasmada con este fenómeno. Y al mismo tiempo, en ese mismo año, un doctor sudafricano de apellido Bernard hace el primer trasplante de corazón. Esto viene a reforzar la idea de que estamos en el albor de una nueva época, yendo hacia fronteras antes nunca alcanzadas. Yo fui testigo de esas dos cosas, así que en efecto puedo confirmar que el asombro era enorme. ¿Cómo que le pusieron un corazón de un cadáver a alguien y anda ahí vivo? Se murió como a los 20 días, pero no importa, se sabía que mediante los sucesivos intentos, aquel lapso de sobrevida, como ha ocurrido, sería mucho más grande. Y al mismo tiempo, bueno, estaba la píldora anticonceptiva, cosa que ya se ha mencionado muchas veces, y ese es el fermento de la cultura juvenil. Y aunque el autor menciona el Festival de Woodstock, yo que viví el 68 y los 60 intensamente, fui estudiante del 63 al 67 universitario, o sea, el núcleo de la década de los 60, participé en el 68, me parece que le falta analizar, en el caso de México, la música. La música, si ustedes se dieron cuenta, el sábado pasado hubo un festival en el Zócalo, el 132 está haciendo una colecta que espero que hoy leí que ya tenían suficiente como para lanzarse a terminar de recolectar lo que necesitan para como 400,000 pesos y tener todos los gastos del show de mañana. La música como articuladora de los movimientos juveniles creo que es un tema que merece estudiarse, y los del 132 lo están recordando. Creo que esa es la única falla que yo le encuentro de importancia a Francisco Pérez Arce, su mención de pasadita de Woodstock, pero no que durante los años previos al 68 habían irrumpido los Beatles, para dar los más famosos, los Rolling, pero un montón más de la cultura musical gringa, la John Baez, etcétera, que sirven de aglutinadores, crean un lenguaje común para muchas culturas juveniles en todo el planeta, y en el caso, por ejemplo, de mi generación, sirvieron para dejar atrás algo que nos parecía en ese momento vergonzoso, hoy me parece menos, que eran los Enrique Guzmán y tal, los covers, la versión mexicana de las baladas gringas. Quizá también le hace falta énfasis en el fenómeno hippie. Se menciona de nuevo en el caso de Woodstock, pero la droga y tal también tuvo su papel importante en el 68 mexicano. El pacifismo de Estados Unidos venía de antes, y cuando estalla el mayo 68 francés, se produce una combinación internacional con rebote inmediato a México, y quizá esa realidad externa es la que produjo algo que es el segundo punto de contacto que quiero señalar
entre el 68 y 132, que es el hecho de que ambos movimientos no tienen ninguna reivindicación estudiantil. Son movimientos con reivindicaciones exclusivamente políticas. Y eso me parece muy importante. Las banderas del 68 eran libertad a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, destitución del general Cueto como jefe de la policía, juicio a no sé quién, todo era exclusivamente político. Nadie hablaba ni de cuotas, ni de cupos, ni nada. 132 no tiene, excepto quizá ya están apareciendo por ahí el hecho del derecho a la educación superior universal y tal, pero no es en su primer momento el disparador del movimiento, como sí hubo muchos más entre el 68 y este momento, y yo creo que por eso es que hubo esta afinidad tan fuerte, y que la manifestación que arrancó de la llamada Suavicrema, y que después llegó al Ángel y después a Televisa y terminó en el Zócalo, ¿cómo se llama? Tenía, me pareció, por los eslogans, por lo que llevaban, una manifestación del 68. Algo que dice Pérez Salas es muy, muy importante. Dice, antes, cito textualmente, antes de convertirse en tragedia, el 68 fue una fiesta. Hoy recordamos el 68 en tono de tragedia, no hay otra manera. Pero antes de eso, en las manifestaciones que yo estuve, yo tenía un viaje programado a Europa y salí el 1 de septiembre, el día del informe presidencial de Díaz Ordaz. Fue una revolución festiva, y esa manifestación, cuando la vi, me trajo inmediatamente el mismo sabor. Yo dije, qué afortunados son estos muchachos, que ellos sí saben que no habrá matanza al final, porque evidentemente si le tocan un pelo a uno de ellos, ahora sí se incendia el país. Yo no sé qué puede realmente pasar con las elecciones y todo lo demás, porque me quedó muy claro por mi propia experiencia con lo del 71, y de hecho Atenco, que tuvo un pequeño componente estudiantil o juvenil, el PRI solo ha podido dominar a los jóvenes con matanzas. Entonces, creo yo que ahora en esta época, un PRI al que le han cortado las manos para asesinar jóvenes en las calles y en las plazas, donde en cualquier momento sale un celular y se filma y se difunde en 5 minutos, está en todo el mundo, es un PRI que está realmente enfrentando una limitación muy fuerte a sus mecanismos atáricos, porque no estaba yo viendo lo que subieron a su página, la nueva de 132media.org, esta entrevista que hacen a Lorenzo Meyer, cuando dice el PRI es incapaz de renovarse. Los historiadores sabemos que su origen es su futuro, no va a cambiar jamás. Entonces, la única manera que tiene el PRI ahora de lidiar es la que tuvo en el 68. Ya les dije lo suficiente. Bueno, ¿qué más? Enfatiza que gracias a Barrosierra, que salió a defender a los estudiantes, el movimiento pudo adquirir una respetabilidad y se le fueron todos encima a Barrosierra. Yo estuve en la marcha de Barrosierra, trabajaba yo en una oficina de insurgentes, yo ya había dejado de ser estudiante unos pocos meses atrás. Cuando veo, yo no lo podía creer, que viniera una manifestación encabezada por el rector y todos los directores de facultades. Dije, esto es un fenómeno insólito. Yo me bajé y les dije, ahí nos vemos. Llegamos al cruce de Félix Cuevas y enfrente estaban los soldados con bañoleta calada y los tanques. Ese era el México de entonces. Y dijimos, caray. Pero mientras tanto la gente nos echaba confeti, y en las oficinas rompían papel y arrojaban como si fuera confeti, de los multifamiliares sacaban sábanas para saludarnos. En fin, habría que recordar que yo creo que, aunque sea muy discreto, el papel de José Morales, el rector del Ibero, algún día tendrá que estudiarse, porque él les dio su apoyo a esto. Sin él,
Imagínense que había antes, que era de la familia del Niño Verde, ¿no? Si hubiese habido algún apoyo a estos locos de 132, ¿no? Adentro de la Ibero los hubieran parado. Entonces es un texto que invita a muchísimas reflexiones sobre nuestro presente. Otra cosa que menciona Pérez Arce, la rapidísima organización del 68. ¿A qué nos suena? Estos se organizaron a una velocidad endemoniada. Ocurrió en el 68. La simpatía ciudadana. En el 68 me consta, la gente apoyaba a los cabos. Y hoy lo estamos viendo también. Y que Díaz Ordaz, esto es una lección importante porque al mismo tiempo Díaz Ordaz prometió, ¿cómo se llama?, diálogo, creó una comisión encabezada por Andrés Caso y, ¿cómo se llamaba?, Jiménez Cantú, Jorge de la Vega. Y mientras dialogaba con ellos, se estaba preparando ya la represión la zanahoria y el garrote, ¿no? El garrote estaba listo para golpear, porque se acercaba el 12 de octubre, ¿no? Entonces, les quiero leer la brevísima última página, no, ni siquiera página, 3 líneas. Habla de que en 1989 cayó el muro de Berlín, la URSS desapareció en 1991, la Guerra Fría había terminado. Las ideas radicales que compartieron su prestigio con un entorno de avances científicos y tecnológicos deslumbrantes se dieron su paso al resurgimiento del pensamiento de la derecha, el nuevo liberalismo. La aldea global y el avance técnico no es solo el campo privilegiado para el desarrollo salvaje del capitalismo, es también el terreno de medios de comunicación de potencial desconocido al alcance de la enorme población del mundo como Internet, ¿no? Entonces, ustedes dirán si es interesante o no este texto. El otro que me gustaría comentar es del que es autor Carlos. Él analiza un año crucial que nos parece igual de gris que su protagonista principal, que fue Miguel de la Madrid, el año 1983. Cómo mediante medidas, dice, de tercer grado, disposiciones legales que parecen casi burocráticas, que no llaman la atención, ocupan un lugar muy perdido en alguna página interior de un periódico, cambia radicalmente la estructura de un Estado que había sido revolucionario, y la burocracia financiera de la que forma parte de la Madrid penetra todo el aparato político mexicano, no ha terminado. Una de las reflexiones que me vino a la mente mientras leía este texto era que en el momento en que de la Madrid comienza a desmantelar este Estado mexicano que conocíamos, lo hace frente a las narices de todo el mundo y nadie se da cuenta, como buen mago, y estaba ya echada la suerte. Tenía que haber el fraude del 88 para que llegara Salinas. Tenía que venir la muerte de Colosio, porque quizá aspiraba a un margen de autonomía que Salinas y quienes estaban atrás y arriba de él no le iban a conceder. Tenía que llegar Cedillo, y para referirme a otro texto que voy a comentar brevemente, tenía que llegar Cedillo y además acabar con los ferrocarriles. Tenía que llegar Fox. El fraude del 2006 era inevitable y la intención de hacer un fraude en 2012 está tomada. Ya veremos si pueden, pero que declaró Calderón cuando empezaba su desgobierno que se necesitaban 24 años para terminar de hacer todo lo que quieren hacer, y yo creo que será reducir a cenizas el país. Estaba anunciando que poco importa si se llama PRI o PAN, lo importante es un modelo que puede cambiar perfectamente de partido sin sufrir, y gracias al ensayo de Carlos vemos cómo las bases, ese cimiento siniestro lo pone Miguel de la Madrid. ¿Qué más dice? Bueno, que
el Estado que estaba fundado en unas creencias compartidas en torno a la revolución, bueno, quizá más retóricas que reales, se demostró incapaz de resistir el ataque neoliberal. Reagan modifica las tasas de interés con la ayuda de Thatcher, a quien no mencionas en el lugar que debe ser para esta señora, que triplican la deuda mexicana, logra el descenso del consumo y del precio del petróleo, con lo cual estrella los sueños megalomaníacos de López Portillo. Se da, ya lo dije, se prepara el asalto del Estado, del aparato del Estado, por la burocracia bancaria, el Banco de México, yo conocí a algunos de estos señores, y se implanta una versión, dice Carlos, liberal a ultranza de la cultura, ajena al liberalismo mexicano, y que promueve un rostro cosmopolita, generalmente neoyorquino, aunque también últimamente el PAN le ha tratado de dar ese rostro hispánico de Isabel la Católica y esas cosas que están en su código genético. No es extraño que de la Madrid haya terminado no después como funcionario del Banco de México, sino como director del Fondo de Cultura Económica en 1990. Del 90 al 2000, una década completa, dirige este editorial y le entrega por completo al grupo, al think tank, más tank que think, de la derecha, encabezada por Octavio Paz y conducida actualmente por Enrique Krause. Ideólogos ambos, en su calidad de ideólogo, Paz no es digno de ninguna admiración, y Krause menos. Su competencia académica, su competencia intelectual es realmente muy baja. Ricardo Piglia ha definido a Octavio Paz como un periodista, básicamente, ¿no? No en balde, Krause también lo es. Los conocemos más como directores de revistas. Imagínenselos sin sus revistas. ¿Alguien leería a estos personajes? Difícilmente. Pero bueno, esta década del 90 al 2000 te faltó analizarla porque no es ningún factor secundario que de la Madrid dirija el Fondo de Cultura Económica y le dé el rostro que tiene ahora, ¿no? Del cual el pobre de Gonzalo Celorio quiere ahí un año y medio desmantelar, lo sacan rápidamente, llega Consuelo Sáizar que ya aprendió la lección y entonces se alinea, y en la actualidad yo no sé el pobre de Joaquín Díaz Canedo cómo le hace para irse moviendo, pero vean ustedes las novedades, la cantidad de textos dedicados al pensamiento de la derecha, lo que le dedican a libros invendibles sobre Paz o el grupo en torno a Krause, ¿no? Como producción muy importante del Fondo de Cultura, que sería una de las herencias del paso de la Madrid por el Fondo de Cultura Económica. En esa década, un personaje absolutamente siniestro, Adolfo Castañón, es la eminencia gris atrás de la Madrid y encargado de desmantelar el fondo y convertirlo realmente en una caja de resonancia del pensamiento reaccionario. Siniestro personaje, Adolfo Castañón, que en el último número de la Gaceta hace una apología, canto floral, a Miguel de la Madrid. ¿Qué es este discurso? Dice, citando a Paz, la exaltación de la libertad individual contra la idea de un liberalismo social que era el mexicano, ¿no? Acuérdense que Thatcher dijo, y muchas veces le gustaba, era como uno de sus eslóganos favoritos, la sociedad no existe, ¿no? Existe el individuo. Una serie de Robinson Crusoes que no tenemos comunicación unos con los otros, lo cual significa declaración de guerra a muerte contra la cultura, ¿no? Habla, o me pareció que uno de los temas que toca a Carlos es que se produce una colonización desde adentro, abrirle las puertas al capital financiero. No en balde los bancos terminan siendo o españoles o gringos, con la colaboración entusiasta de esta burocracia financiera mexicana, y todo esto arranca con el siniestro periodo del siniestro Miguel de la Madrid, ¿no?
Eso es un poco lo que quería yo tocar en torno a al capítulo de Carlos San Juan. Hay un artículo que me parece muy interesante, aunque parezca muy técnico, de Emma Yanes, sobre el papel del ferrocarril en la economía mexicana, en la política, desde finales del siglo XIX, en el Porfiriato, cuando se crea Ferrocarriles Nacionales, y el papel que tuvieron los ferrocarrileros, no solamente como sindicalistas, que fue muy importante, ¿cómo se llama? El sindicalista ferrocarrilero Valentín Campa, ¿no? Sino, por ejemplo, como factores de creación de una incipiente tecnologización científica mexicana, creando máquinas de ferrocarril propias, etcétera, adaptadas a las condiciones de la topografía mexicana, y de cómo, por este temor que ha tenido la clase política mexicana a una autonomía técnica, que los técnicos y los científicos adquieran poder, prefieren estarlos siempre bajando y negociar con el extranjero como único proveedor de tecnología, ¿no? Al que sienten que como es extranjero, imagínense qué visión de las cosas, es menos peligroso para ellos. Entonces se llegó a cierto grado de autosuficiencia en materia de ferrocarriles. Se pudo haber avanzado mucho más porque los propios gobiernos de entonces, uno permitía que avanzaran las cosas, otro las frenaba, pero hubo ¿cómo se llama? Una decisión final que estuvo en manos, por eso les decía que se conectan estas cosas, de Ernesto Zedillo, de liquidar cualquier idea de un ferrocarril mexicano eficiente. Por último, quiero comentar el texto de Etelia Ruiz Medrano, que se llama Etnografía del pasado, historia del presente, indios y negociación con los otros. Bueno, no es el título, pero va por ahí. Se llama Para una agenda de asombro para el siglo XXI, historia y antropología de los pueblos indios de México. Ella, hay un punto que a mí me pareció importantísimo de su lectura del tema, y lo resume en una cita de este historiador judío italiano actual, Carlo Ginzburg. Dice: he comprendido mejor algo, Ginzburg, citado por Etelia, que creía saber ya, que la familiaridad, ligada a fin de cuentas a la pertenencia cultural, no puede ser un criterio de relevancia. Que el país de uno sea todo el mundo no quiere decir que todo sea igual, quiere decir que todos somos forasteros respecto de algo o de alguien. Sé que no digo nada nuevo, pero quizá valga la pena volver a reflexionar sobre la fecundidad intelectual de esta condición. Lo que ella postula es que mientras los indios, contra lo que se cree, los pueblos indios mexicanos, estuvieron siempre muy abiertos por necesidad de sobrevivencia ante el sistema colonial, al que se obligan a sí mismos a conocer su modus operandi legal y después utilizarlo en su propio provecho. Le decía yo a Carlos que hay un libro que yo conozco, Razas y Clases en la Oaxaca Colonial, de John T. Chains, que justamente habla de cómo los oaxaqueños se vuelven tan diestros en el manejo del sistema legal español que van a bloquear a lo largo de toda la colonia el latifundio en manos de españoles. Se defienden conociendo los recovecos del sistema legal que está diseñado contra ellos, y en los pequeños márgenes de los que se pueden agarrar, se agarran y se los voltean a los españoles. No es casual que Benito Juárez se haya vuelto abogado, se formase como abogado, que desarrollen armas políticas muy sutiles a lo largo del siglo XIX, que presidentes, aunque sean digamos, los valoremos distintamente, tan importantes como Juárez o Porfirio Díaz, sean oaxaqueños. Ella básicamente explora y plantea otra cosa. Es falso tratar de ver con ciertas herramientas académicas a los indígenas del pasado, por ejemplo con las del historiador, y con herramientas modernas, las etnográficas, al indígena de hoy. Ella propone: al indígena del pasado hay que verlo con la etnografía, y al indígena de hoy
con las herramientas de la historia. Y vamos a encontrar grandes sorpresas. Evidentemente vamos a perder esa familiaridad, eso de que ya sabemos cómo eran los yaquis en el siglo XVIII. No es cierto, no los conoces. O ya sabemos cómo son los yaquis del siglo XXI, tampoco los conoces. Tu visión especializada como etnógrafo o como historiador te está enfrentando al aspecto que das por conocido sin que sea cierto. Bueno, ya me extendí mucho, entonces... Bien, ahora le damos la palabra a Carlos San Juan para que a su vez comente. Sí, pues muchas gracias, Víctor, por tus comentarios. El trabajo intenta, pues, proporcionar algunas pistas a quien le interese sobre, creo yo, una gran trama. Cuando digo trama, es un gran tejido de historias y de historia, donde México, creo, en términos comparados de América Latina, tiene una gran carga histórica. Cada vez que medio se nos olvida la profundidad histórica de nuestros países, pues algún extranjero viene y nos las recuerda en el mejor de los sentidos. O sea, nos dice, cuidado porque este país es de una enorme historia. Y aquí lo que queríamos era dar algunas sugerencias que nos permitieran en una etapa de crisis, no de las historias, ahorita voy a tratar de explicar eso, sino de la historia nacional, en una etapa de crisis de la historia nacional, la necesidad de que las muchas historias vuelvan a tejer una trama de la historia común, la historia de todos nosotros. Y eso es lo que intenta sugerir este libro, junto con estudios muy especializados, tratar de encontrar el diálogo entre los diversos que vayan construyendo esa historia común. Ese, digamos, es el centro del libro. Hay otro interés que creo que se muestra muy bien en lo que tú me comentabas de los ferrocarriles, donde efectivamente vamos a ver desde fines del 19 hasta 1940 a personajes muy concretos, obreros, generadores de tecnología propia, y que son capaces de superar varias medidas de boicot que emplean las empresas extranjeras a los menores indicios de nacionalización en México. Entonces, este esfuerzo tecnológico lo menciono porque tiene que ver con una característica, creo yo, central del país, que cuando hablamos de lo moderno, en este caso los ferrocarriles, tenemos que entender que está sentado sobre lo antiguo. A ver si me trato de explicar. Cuando va viendo uno la historia de estos ferrocarrileros, lo que vamos viendo es que vienen de tradiciones artesanales muy viejas. No es el obrero profesionalizado que viene con varias generaciones ya de ser obrero, sino que es el artesano del siglo XIX que está acostumbrado no solo a arreglar su maquinaria, sino a mejorarla o a innovarla. Es una tradición artesanal que va a estar presente en los obreros de punta, porque en ese momento los ferrocarriles muestran al obrero de punta. Y esto me parece muy sugerente de nuestro país, cómo busquemos de por donde le busquemos, junto a lo más moderno aparece un lado antiguo que lo sostiene. Tal vez un modo de ver esto tiene que ver con que el siglo XX está atravesado, si lo vemos en términos de nuestras historias personales, ya sea por 3 o por 4 generaciones. Entre los jóvenes o niños de fines del siglo XX, atrás de ellos, obviamente, están los papás, están los abuelos y en ocasiones están los bisabuelos. Y eso lo podemos ver, insisto, en términos de la historia personal. ¿Y eso qué tiene que ver con una sociedad que ya en el abuelo o en el bisabuelo huele a campo, huele a cultura agraria, huele a cultura rural, huele a raíces en ocasiones indígenas, en ocasiones mestizas,
que están presentes en estos jóvenes y niños de fines del XX o de principios del siglo XXI. Y esto nos va marcando esta cualidad de nuestra historia de que vivimos como en capas temporales, que cada uno de nosotros está habitado por muy diversas capas que se fueron formando a lo largo del siglo XX. Y en ese sentido, este libro en su diversidad pues da noticias de esas capas. Efectivamente hay una capa muy rebelde, y hay una capa muy moderna, hay una capa evidentemente indígena, y en algunas, creo, de las visiones pues más transgresoras para nuestros tiempos actuales. Se ha comentado que México, junto con Perú, junto con Bolivia, son los países mayoritariamente indígenas, no más que en México no se sabe que es mayoritariamente indígena, pero bueno, el asunto es cómo en esta diversidad de textos empiezan a aparecer pequeñas noticias sobre esta cualidad histórica mexicana. Da la impresión, yo diría que es otra sugerencia que trae este texto, que el siglo XX tiene dos grandes periodos, un periodo que abre la revolución, la posrevolución, donde los más grandes pues nos formamos tanto en las prácticas como en las doctrinas del PRI. Muchos de nosotros lo integramos de cierto modo, muchos de nosotros lo rechazamos, nos confrontamos con ello, pero eso fue un gran periodo. Tal vez lo más difícil de poder mencionar y de poder trabajar es cómo ese siglo XX se partió, y a partir de los años 80 a la fecha se empezó a construir otro modo de convivir, otro modo de llevarnos, otro tipo de valores, otro tipo de visiones y de futuro, y que tal vez lo importante de esta modificación del siglo XX es que nos introdujo, por un lado, a una riqueza de voces de lo que hoy es México. Sería difícil concebir hoy un país homogéneo. Si, supongamos, en un error de la historia ganar el PRI, sería muy difícil que ese PRI pudiera intentar otra vez un México unitario y homogéneo, porque el país está desbordado en múltiples voces, en múltiples actores. Esa es una cualidad central y una riqueza fundamental de nuestros días. Pero junto con esa riqueza de la pluralidad, vivimos una crisis de identidad histórica. Y esa crisis de identidad histórica es que este país nuestro se está desvaneciendo en términos de proyecto a futuro. Alguien dice que para tener futuro hay que tener pasado, hay que tener un pasado muy claro. Sin pasado, el futuro se disuelve en el poder hegemónico del momento. Es un momento ya muy largo, como sabemos, los poderes anglosajones tienen cerca de 150 años de ser hegemónicos, primero Inglaterra, luego Estados Unidos, y el rostro mexicano parecería cada vez más, me imagino a los financieros del Banco de México, una copia norteamericana. Y es en esa crisis, creo yo, de identidad colectiva, de identidad común, que las muchas historias, las muchas voces, los muchos actores, necesitamos reconstruir la historia común, la historia que nos da identidad, que nos da pasado, que nos afianza en el presente y nos proyecta futuro. Tal vez esta sería la ambición mayor de este texto, muy difundida, muy difuminada en esta riqueza de voces, de temas, pero sin embargo como una convicción de que nuestro tiempo, el tiempo de hoy, es un tiempo de reconstrucción de lo común, de los que nos pertenece a todos, sabiendo la riqueza y el valor de nuestras diferencias. Muchas gracias. Me robo un minuto para un comentario. Tú mencionaste de paso, Carlos, lo encuentro en Efelia Ruiz Medrano, esto de reconocernos, como dice ella, otear, dice, bueno, lo cito un poquito más extenso, dice,
necesitamos una mirada dirigida hacia lo lejano, hacia lo extranjero. Lo que dice Carlos no significa encerrarnos en nosotros mismos. La propia Telia dice que los extranjeros han contribuido, que ahora en las discusiones del 2010 son los únicos que organizaron una mesa sobre la participación indígena en los procesos de la independencia, que aquí adentro se ignora. Entonces dice que en estos momentos de grave desestructuración del Estado y la sociedad, cuando nuestra tarea como académicos nos debe obligar a buscar referencias múltiples que hagan evidente lo lejano, mirarnos en el espejo del mundo, y sorprendente lo cercano, vernos con los ojos ajenos a nosotros mismos. Dijo un estudioso francés del siglo XIX, un viajero que ha estudiado Desiré Charnay, que lo más grave que le había pasado a las colonias españolas de América es que España los había acostumbrado a pensar que solo existía España en el mundo. Y el resto, hablar de Francia, hablar de Inglaterra, era hablar de mundos hostiles que, como hablaban mal de España, había que cerrar los oídos a ellos. Dice entonces, esta novedosa mirada, y eso es a lo que se refirió Carlos, mixta entre lo de afuera y lo de adentro, nos permitirá quizá otear que México es mayoritariamente una nación multicultural indígena. Somos indígenas, pero no nos vemos como tales. Somos otra cosa. El laberinto de la soledad es el punto de vista, dice Jorge Aguilar Mora, de un criollo que ignora que en México hay indios. Y si los menciona, son seres curiosos que han aportado cosas como la Malinche o el uso de palabras como la chingada. Son personajes raros, pero la sociedad que aspira a construir Octavio Paz es una sociedad criolla, ¿no? Que se casan solo blancos contra blancos, etcétera, no se mezclan étnicamente y producen un pensamiento referido a este cosmopolitismo neoyorquino, etcétera, como única referencia de un pensamiento, ¿cómo se llama?, moderno. La modernidad no incluye nunca lo indígena. En fin, esta aportación de Telia Ruiz me parece realmente importante, ¿no? Pues tenemos unos 5 minutos, si ustedes quisieran intercambiar alguna impresión, algún comentario, plantear alguna duda, aprovechando que tenemos aquí a un buen lector, excelente lector de este libro, y al coordinador y autor del libro. Quizá quisieran ustedes reflexionar sobre alguno de los puntos que se trataron. Yo quisiera preguntarles aquí a los escritores, ya que se toca el tema del movimiento estudiantil, yo soy 132. Perdón. Aprovechando que, bueno, ahorita nos dan la oportunidad de 5 minutitos, preguntarle aquí a los escritores. Pero que sea breve para que no... Ajá. El movimiento de Yo 132, se mencionó que en el 68 hubo una tragedia. Y ahora, en este tiempo, ¿cómo se visualiza? Gracias. Bueno, yo dije lo que dije, solo repetiré lo que dije. Es que este tipo de movimientos, el Estado mexicano solo pudo terminar con ellos mediante matanzas. Hoy día no me imagino, a lo mejor el PRI se la echa, ¿no? Y el PAN, ¿no? Pero lo van a pensar mucho. No es lo mismo estar matando gente en 68 y 71, todavía en 2006, cuando lo de Atenco, ¿no? Matanzas contra jóvenes, contra movimientos organizados, no esta matanza difuminada que todos los días arroja desmembrados, descapitados por varias 20 o 30 gentes diarias, ¿no? Es otra matanza que habrá, pero es novedosa, digamos, ¿no? Yo creo que estoy igual que todos. ¿Cómo va a controlar el Estado algo que solo mediante el asesinato colectivo había podido someter? Ahora que esa herramienta que para el Estado es indispensable, la matanza,
hay que ver, hay que leer a Elías Canetti más el poder, ¿no? El poder es la capacidad de asesinar. Quitándole al PRI el arma del asesinato de estudiantes, no creo que pueda controlar un movimiento estudiantil. Aprovechar la pregunta para sugerir que hay otro lado, junto con la legítima preocupación, porque es lo que puede pasar. Creo que hay una pregunta o otro lado del asunto que es fundamental, que es tratar de entender la trascendencia de este asunto. O sea, los puntos que toca con posibilidad de una transformación sustantiva en beneficio de todos nosotros. Creo, por mencionar lo obvio, que le están pegando a la matrix moderna, es decir, le están pegando al poder mediático, a la videopolítica, y le están pegando, pero justo en el centro, al denunciar la asociación televisión, partido político, grupos de poder, justo le están apuntando al poder moderno, no al poder antiguo. No le están apuntando a ese PRI que probablemente sí exista, porque uno tiene que ver cómo se mueve Peña Nieto y el grupo del Estado de México. Es el PRI antiguo, esos ni siquiera son el PRI de los financieros, son operadores políticos antiguos. Pero bueno, el problema es que el 132 le está apuntando a lo más moderno, le está apuntando a la dictadura del presente y del futuro. Y me da la impresión de que eso en nuestro país trae un enorme aire fresco y una posibilidad de renovación de la vida pública impresionante, que va más allá de si se gana o se pierde la elección. Es la posibilidad de que seamos conscientes de que se nos abre un espacio de vivificación y de rescate de una vida pública secuestrada por locutores y por poderosos. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno, que es importante que el 132 nos muestre la agenda de lo que puede ocurrir. Digo, si le entramos. Yo creo que acabamos porque hay que respetar el tiempo del siguiente, que le falta un minuto para empezar. Bien, pues muchas gracias. Agradezco mucho a Víctor Jiménez, que ustedes